¿Sabes que Dios nos brinda su protección? ¿Sí sabes que Dios nos brinda su cobertura? Y que tenemos que aprender a mantenernos en esa posición. Yo no me puedo salir de la cobertura de Dios. Yo no puedo salirme. Yo tengo que permanecer. De hecho, la Biblia enseña que debemos de permanecer en Cristo. Porque cuando permanecemos en Cristo, permanecemos bajo su cobertura. Y quiero hablarte acerca de eso, cómo cuidar la cobertura de Dios en nuestras vidas. Yo creo que todos nosotros queremos la cobertura de Dios. Cuando nuestros hijos salen a trabajar, yo creo que todos oramos por ellos. Señor, guárdalo en su camino, ¿cierto o no? Ya sea el esposo, los hijos, oramos cuando salimos. Esa es nuestra oración por ustedes. Dios, guárdale. De hecho, en el devocional son mis últimas palabras. Dios guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. ¿Sabes cómo lo hace Dios? Por su cobertura. Diga conmigo, cobertura. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Éxodo capítulo 33. Vamos a tomar este versículo como referencia. Dios quiere que te mantengas en la cobertura correcta. El problema es que hay factores que pueden hacer que nosotros nos salgamos de esa cobertura. Dios no se aparta de nosotros. Dios quiere guardarnos donde quiera que andemos. El asunto es que nosotros tendemos a salirnos de esa cobertura. Un ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en la casa de su padre. Estoy seguro que el anhelo del padre no era que el hijo pasara el hambre que pasó o que pasara la crisis que tuvo que pasar. Como padres todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Les damos un lugar donde descansen, que es la casa, el hogar, el techo, donde ellos tengan su seguridad. Eso se le llama cobertura. Una vez más diga cobertura. Entonces, estoy seguro que el padre no quería que el hijo pasara eso, pero fue el hijo quien determinó salirse de la cobertura del padre. Entonces, quiere decir que el corazón del hombre tiende mucho a eso, por muchos factores, y ahorita los vamos a mirar. Pero Éxodo 33, versículo 14. ¿Lo tienes? Dice así la Biblia, perdón. Dice así la Biblia, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Padre celestial, gracias por tu palabra. Queremos aprender de ella y sobre todo, Señor, aprender lo importante que es mantenernos en la cobertura de tu presencia. Señor, gracias. Oro por cada uno de los que están presentes y este mensaje les edifique, les abra los ojos al ámbito espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira qué interesante versículo para tomar la referencia. Moisés está a punto sale de Egipto y el trabajo de Moisés era entrar a Canaán, pero Moisés sabía que no podía hacerlo si Dios no estaba con él. Y lo que le dice es: yo quiero que tu presencia vaya conmigo. No me saques de aquí si tu presencia no está conmigo. Y Dios le dice: mi presencia, le está diciendo, mi cobertura irá contigo. ¿Y cuál es el resultado de tener la cobertura de Dios? Descanso, paz, seguridad. Eso es lo que Dios nos da a través de su cobertura. Diga una última vez: cobertura. Todos necesitamos la cobertura de Dios. Hoy en día tú tienes un automóvil y hay algo que ya por requisito de tránsito necesitas tener, y es un seguro de cobertura, ¿cierto o no? ¿Verdad? Los que tienen carro, no puedes transitar. Claro que puedes andar sin cobertura, pero te metes en cada problema. Cuando tienes carro y tienes un accidente y no tienes un seguro o una cobertura amplia, bueno, te metes en un problemón. Pues más parecido. Si nosotros andamos en la vida y sin la cobertura de Dios, imagínate. Por eso Moisés quería asegurarse de eso. Ok, me estás enviando algo, yo necesito lo principal, tu cobertura, que tu presencia vaya conmigo. ¿Sabes que Dios le dice: yo voy a enviar al ángel delante de ti? Y Moisés entendió claramente, dijo: no, yo no quiero el ángel, yo quiero que tu
presencia vaya conmigo. Y Dios le promete: mi presencia irá contigo, mi cobertura irá contigo, y el resultado será que tendrás la paz, tendrás descanso, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es el mejor lugar para cada cristiano, la cobertura de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no salirnos de esa cobertura. Ahora quiero hablarte otros versículos. Mira lo que dice el Salmo 91. Es un salmo que quizá tú lo has leído en momentos de crisis, de desesperación, pero es un salmo muy interesante. Salmo 91, el versículo 1. David entendía lo que era estar en la cobertura de Dios y no salirse de ahí. Mira, él declara: el que habita al abrigo, ¿qué? La cobertura. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Una vez más, ¿qué es la sombra? Su cobertura, su protección, nuestra seguridad. Dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremenda palabra declara David. ¿Por qué? Porque él sabía que a todo lo que se enfrentaba es muy diferente enfrentarlo solo a cuando tú lo enfrentas con Dios. Este año, vamos arrancando el año todavía. Es el día 4, creo que hoy es 4. ¿Sí es así? Estamos 5, yo soy tan feliz que ya se me olvidó qué día es. Estamos en el día 5. Todavía restan muchos años, muchos días más. Y van a venir pruebas y van a venir situaciones que van a probar nuestra fe, ¿verdad? Y lo principal que debemos de entender es que esos días que restan del año, procurar estar en la cobertura de Dios. Que tus hijos estén en la cobertura de Dios. La cobertura de Dios es como un manto. Diga conmigo: manto. La Biblia habla de mantos. De hecho, dice que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros como un manto, un óleo, un manto de alegría, un manto. José, ¿qué recibió? Un manto. Mardoqueo, ¿qué recibió al final? Un manto. O sea, el manto habla de esa autoridad que nos da Dios, pero también habla de su cobertura. Entonces, aquí el salmista también lo enseña. Deuteronomio 32. Ve conmigo Deuteronomio capítulo 32, el versículo 11. Por eso, amada iglesia, ora por tus hijos. Cuando salga tu esposo o tu esposa, ora para que Dios te guarde, que la cobertura de Dios vaya contigo y que puedas regresar con los tuyos. Deuteronomio 32, versículo 11, lee conmigo: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende, los toma y los lleva. ¿De qué está hablando? De la cobertura que Dios tiene sobre su pueblo. Dios está interesado en guardarte. Dios está interesado en guardar a tus hijos, pero hay que hacer conciencia. Mi responsabilidad es mantenerme en esa cobertura. Ya te dije que hay factores que nos pueden sacar. De hecho, ahora que entremos en el ayuno, te voy a hablar de todos esos factores que pueden ser lo que te puedan sacar de la cobertura de Dios. Y tenemos que cuidar mucho, hermanos, estar en el lugar correcto. ¿Estás conmigo? Estar en el lugar correcto. Ruth capítulo 2, versículo 12. Ruth capítulo 2, versículo 12. Otro versículo para entender un poquito cómo Dios quiere darnos la cobertura. Mira: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Alas, ¿qué se le llama eso? Cobertura. Dios quiere darnos ese refugio, ¿verdad? Y es su cobertura, su protección. Un versículo más para que quede bien asentado esta base: Salmo 61, el versículo 4. Quizá algunos de ustedes nunca han reflexionado en la importancia de este tema, de mantenerse en la cobertura de Dios. Mira lo que dice David: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿De qué está hablando? De la cobertura
de Dios. Por eso es importante. La cobertura, anota por favor, es la protección que Él nos provee con su presencia. La cobertura es la protección que Él nos da o que Él provee con su presencia. La seguridad que nos da a nosotros como hijos de Dios, que Él estará por nosotros, que Él peleará nuestras batallas, que Él será nuestro sustentador, que Él guardará a nuestros hijos, que Él guardará nuestra salud. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque Él nos da su cobertura. Es la mejor cobertura que el hombre pueda tener. Tú puedes tener, como hoy en día, ¿verdad? Escuchamos que gente adinerada construye sus búnker, ¿verdad que sí? Que es un búnker, son lugares de refugio subterráneos. Yo he visto videos que hay gente que ya construyó sus lugares de refugio por si llega a pasar una guerra nuclear o si llega a acontecer algo, una catástrofe, y construyen sus refugios, sus búnker, donde entre comillas ellos van a estar seguros, que nada les va a pasar. Ahora, yo a veces me pongo a reflexionar, hermanos. He estado de repente en mi casa, que es su casa, y digo yo, estaría bien que construya aquí yo un búnker, aquí hay mucho espacio. Sí, de veras me pongo a pensar, cuando veo esos videos digo, ¿dónde construiría yo un búnker, verdad? Algo subterráneo. Pero hermanos, la realidad es, hermanos, que la mejor protección que podemos tener es la presencia de Dios. Porque así yo pueda tener, hermanos, ese búnker, ese refugio y las armas y lo que tú quieras, y tanques de guerra, hermanos, Dios puede desbaratar todo eso. Lo vemos en la Biblia. Por eso, si tú miras a David, ¿David qué era? Un guerrero. David tenía sus valientes, tenía armas, sabía usar esas armas de guerra. Pero sin embargo, él sabía que el mejor refugio para esos momentos difíciles no eran las armas, no era el trabajo, porque hay muchos que toman el trabajo como un refugio, el alcohol como un refugio, pueden tomar hasta el entretenimiento como un refugio. No, hermanos, el mejor refugio que nos enseña la Biblia es estar en la presencia de Dios. El mejor refugio para nuestros hijos es la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces es esa protección que Él provee, es esa dirección que Él provee, es esa seguridad que Él provee. Jesús habla de esta cobertura, ¿sabías? Jesús menciona acerca de esta cobertura que Él quiere proveer. Lucas capítulo 13, el versículo 34. Lucas 13:34, mira lo que dice. Jesús, después de predicar algunos años, ya lleva ya aproximadamente 2 años, no quisieron entender el mensaje. El mensaje era: el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios es el que nos provee la seguridad, tenemos un Padre que nos suple todo, no andemos afanados, amemos a Dios sobre todas las cosas y a nosotros mismos como al prójimo. ¿Estás conmigo? Pero el pueblo no entendía. Y sabes, muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y aún vemos las señales alrededor del mundo y aún así nos cuesta trabajo entender que estamos viviendo los últimos tiempos y que necesitamos hoy más que nunca estar bien metidos con el Señor. Sí, estamos viendo ya la venida del Señor está a la puerta, hermanos. Nadie sabe cuándo va a ser, pero Jesús dijo: el día ni la hora nadie la sabe, pero como ladrón en la noche. Velad y orad, ¿no dice así la Biblia? O sea, hoy más que nunca la iglesia tiene que entender eso. Y Jesús hablaba y no entendían, y sube a un monte y con un quebranto en su alma, en su espíritu, mira lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué? Porque rechazaban el mensaje. Dicho sea de paso, no cierres tu corazón al mensaje de Dios. No cierres. A veces tenemos problemas, situaciones que hacen que nuestro corazón ponga esos caparazones. Ten mucho cuidado. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, porque es el corazón el que recibe la vida de Dios. Entonces aquí el problema es que Dios enviaba profetas, Dios enviaba predicadores, Dios enviaba el mensaje, y al contrario los apedreaban, los criticaban. Bueno, es muy común hoy en día también. Seguimos siendo criticados por lo que enseñamos, etcétera, etcétera. Y Jesús llora, y Jesús tiene un espíritu quebrantado ahí.
y les dice: ustedes apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces? Mira lo que dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus, debajo de sus? ¿A qué le está llamando eso? A la cobertura. ¿Cuántas veces no quise darte cobertura? ¿Cuántas veces no quise? ¿Si has visto las gallinitas cómo cuidan a sus polluelos? Miraba la otra vez un video como una gallina, estaban unos pollitos y venía una camioneta y los iba a aplastar, y la gallina se pone y los cubre, no los mueve, se quedó ahí. Obviamente el carro se detuvo, ¿verdad? Detuvieron el carro, pero ese era el video, de eso trataba. Cómo la gallina, con tal delicadeza y pericia y cuidado, agarró a sus polluelos y los protegió, hermano. Bueno, dice: ¿cuántas veces los quise cubrir así? Jesús quiere darnos su protección, quiere darnos la seguridad, así como tú como padre quieres darle la seguridad a tus hijos, ¿cierto o no? Pero ellos, ¿qué dicen? No quisieron, rechazaron, hermanos, el mensaje y rechazaron la cobertura. ¿Sabes? Muchos hacen eso en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde va a haber algo que va a afectar, un factor que puede ser que te saque de esa cobertura. Es el engaño, es la confusión. Hay mucha confusión, tantos mensajes que escuchas en Facebook que a veces ya no sabes ni en qué creer. Y a veces dices: ¿y ahora a quién le creo? Él dice una cosa, que él dice otra cosa, y en la iglesia me enseñan otra cosa. ¿A quién le creo? Cuidado. Y ahorita vamos a ver unos puntos bien interesantes. ¿Por qué? Porque si hay algo, hermanos, es que sí, en realidad debemos de tener mucha sabiduría de parte de Dios para mantenernos en el lugar correcto. Sí. No todos los lugares son seguros, ¿sabías? No todos los lugares son seguros. No. Podemos creer que esto es nuestra seguridad, pero no. Jesús les dice: ustedes no quisieron ser cubiertos, tener esa cobertura. Anota, por favor. El plan de Dios es proveer. El plan de Dios es proveer esa cobertura a tu familia, a tu vida. Sigue siendo el plan de Dios. Dios no cambia de planes. Nosotros somos muy dados a cambiar las cosas. Si no van como creemos, cambiamos alternativas, buscamos opciones. Pero ¿qué crees? La Biblia dice que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por todos los siglos. Santiago dice que Él no muda, Él no varía. Nosotros nos levantamos y podemos pensar una cosa, y al día siguiente o minutos después podemos cambiar de opinión, ¿cierto o no? Somos muy volubles, pero Dios no. Y el plan de Dios sigue siendo el mismo. Diga conmigo: sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el plan de Dios? Darnos su cobertura, su protección. Ese es el plan original de Dios. Mira, solamente anota las citas, no las vamos a leer porque son muchas y quiero llegar al punto interesante. El plan de Dios, amada iglesia, es dar la cobertura. Dios forma al hombre, le da a su mujer y los pone en el Edén. Y Dios promete ser su cobertura. Quizá no viene de esa manera, no les dice: yo soy su cobertura, pero Dios estableció un lugar para que ellos tuvieran su seguridad. Eso viene en Génesis el capítulo 2. Del capítulo 4 hasta el versículo 15 tú te vas a dar cuenta del plan de Dios. Dios quería que Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la tierra, fueran guardados de todo mal, porque en el corazón de Dios no hay maldad. La Biblia dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. O sea, Dios no es como nosotros. Dios dice: mis pensamientos son todavía mucho más elevados, mis caminos son más elevados. Salmo capítulo 5, que dice en sus primeros versículos que en Dios no hay maldad. O sea, Dios no quiere lo malo para ti. Dios no quiere lo malo para tu familia. Dios no quiere lo malo para tu salud. Dios no quiere lo malo para tu matrimonio. Alguien diga amén. Dios no lo quiere, porque su plan es darnos una cobertura. Y Dios pone a Adán, ellos es el prototipo. Génesis es origen, es el plan original. ¿Quieres entender el plan de Dios? Ahí viene en Génesis y sigue siendo el mismo. No ha cambiado el plan.
Él quiere brindar eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que hizo que Adán y Eva salieran de esa cobertura? Bueno, no hay que ignorar que hay un ser maligno interesado en nuestra caída, porque así como lo hizo con Adán y con Eva, ¿qué crees? La Biblia dice que sigue buscando la caída, y más del creyente, de aquel que puso su confianza en Dios, más va a buscar. ¿Sabes quién es ese ser? Satanás. Claro que hoy en día el mundo se ha encargado de distorsionar esto, y que veas a Satanás como un mito, que veas a Satanás como un cuento, que veas a Satanás, si tú ves cómo lo pinta la televisión, cómo lo pinta, pues para que tú pierdas digas, eso en realidad no es cierto. Pero la Biblia, hermanos, es verdad. Y Satanás es un ser, hermanos, repugnante. Satanás es un ser maligno total. En él no hay nada bueno. La Biblia dice que él viene solamente a 3 cosas: a matar, a hurtar y a destruir. Así de sencillo. Jesús lo dijo, palabras de nuestro Señor Jesús. O sea, Adán tenía todo, estaba bajo la cobertura. Imagínate, podrás pensar que Dios había puesto todo lo creado para que lo disfrutara Adán y Eva. Qué bonito, hermanos, porque así es nuestro Dios. Cuando Dios forma el mundo, dice que vio que era bueno. ¿Para qué hace esas cosas buenas? Sino para que las disfrutemos. Sí. Dile al que está a tu lado, para que las disfrutes. El hombre pudo haberse quedado solo. Ya hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, y le dio trabajo de ponerle nombre a los animalitos. ¿Verdad que sí? Tú eres el burro, tú eres la burra. Tú eres el caballo y tú eres... Hermanos, eso es trabajo. Pensar, ¿verdad? Y ponerle a todos los nombres, porque dice la Biblia que hasta el día de hoy así se llaman. Pero ¿qué dijo el Señor? No es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y dice, pues vamos a darle a su chorreada, ¿verdad? Su peor es nada. Vamos a darle a su esposa, y ya sabemos la historia. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quería proveer para el hombre era todo lo bueno, como Dios lo quiere hacer en estos tiempos contigo. Pastor, pero todos los problemas que tenemos, mira, put attention please. Hasta bilingüe. ¿Qué hay de los problemas que pasamos? ¿Por qué tanto problema en mi vida? Y más ahora, ¿verdad? Que he tomado la determinación de buscar a Dios. 2 cosas he aprendido. Todas esas situaciones que vienen a nuestro lado, o yo las provoqué o yo las permití. Yo pensé que les iba a decir, órale, pastor, qué tremenda revelación. ¿Para qué le buscas más? O tú las provocaste o tú las permitiste. Porque no creo que Dios tenga ese tipo de corazón como para hacerme un mal a mí. ¿Está conmigo? Dios me ama. Él es mi Padre. Y dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan? ¿A quiénes? A sus hijos. Entonces ahora ya entiendes por qué vienen los problemas. O nosotros los provocamos o nosotros los permitimos. Así de sencillo. Pero Dios sin duda quiere un bienestar para tu casa. Hay un ser, es lo que estamos hablando, que va a buscar sacarte de esa cobertura. Ese ser, hermanos, era un ser muy especial en el cielo. Hay una historia en la Biblia. Era muy especial ese ser. Ese ser era el encargado, hermanos, de direccionar la alabanza a Dios. Era un ser tan especial, ¿verdad? Que brillaba, nada más él era un brillo. Dice que tenía instrumentos musicales. Cuando él caminaba, ¿qué crees? Le daba la gloria a Dios. Hasta que se halló maldad en su corazón, dice la Biblia. Hasta que se halló maldad. En Dios no hay maldad, pero en él se encontró maldad, en este ser. ¿Y qué pasó? Se rebeló. El primer problema de salirse de la cobertura, hermano, sucedió en el cielo. Satanás toma la decisión y dice, me subiré al trono de Dios. Lo que te estoy diciendo viene en la Biblia. Me subiré al trono de Dios y seré igual a Dios. Dice, ¿por qué nada más él va a mandar? ¿Y por qué nada más a él se le van a dar alabanzas? Y nada más, y él quiso rebelarse. Y no solamente el cuidado, porque que cuando hay malicia en el corazón, hermanos,
y alguien tiene malicia, no hace las cosas solo, siempre va a tratar de involucrar a alguien más. La verdad, yo recuerdo cuando andaba allá en las cosas del mundo, no que no estoy en otro planeta, estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Ahora tengo a Cristo en mi corazón y tengo la mente del reino de Dios, que es muy diferente. Pero cuando andaba allá yo de paganote, hermanos, yo quería andar haciendo maldades, pero no las quería hacer solo. Si iba a atracar, ¿sabes qué hacía? Pues me agarraba un ingenuo y le decía, ¿qué onda? Vamos a atracar y vamos a... ¿Sí te has dado cuenta? El Chompiras nunca andaba solo, andaba con el Botija. O sea, entonces el diablo, esa es una estrategia del diablo. El diablo se revela y dice, pero pues déjame llevarme algunos cuantos. Y dice la Biblia que tomó una tercera, cuarta parte de los ángeles y los puso en contra de Dios. Pero como la Biblia es clara, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios todopoderoso. Dice que lo lanzó a la tierra juntamente con todos esos ángeles caídos que ahora ¿quiénes son? Satanás y sus demonios. Esto es una realidad, hermanos. Pablo lo habla, no ignoremos. Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Principados son en el ámbito espiritual. Pastor, pero no los veo. Pues que necesitamos ejercitarnos en lo espiritual para poderlos discernir. Porque hay que discernirlos, hermano. Hay que discernir espiritualmente. La Biblia dice, el apóstol dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, no todo es lo carnal, hermano. No todo es lo terrenal. No, también hay que entender el ámbito espiritual. ¿Dónde ataca Satanás? En el ámbito espiritual. ¿Dónde está nuestra cobertura? En el ámbito espiritual. Y Satanás se revela y tiene una manera de trabajar. ¿Qué hace? Vamos a leerlo. Esto sí quiero que lo leas, porque es la forma para que tú la puedas discernir. Anota por favor primero, ¿por qué Satanás busca sacarte de esa cobertura? ¿Por qué? Y quizá te preguntas en esta noche, ¿por qué, pastor? ¿Qué tanto interés hay de que Satanás me pueda sacar de la cobertura? Anota por favor, porque él sabe que sin esa cobertura eres vulnerable a sus ataques. Porque Satanás mismo sabe que sacándote de esa cobertura, de esa protección, de ese lugar seguro, eres vulnerable, eres un blanco de ataque. Sí. Y es ahí donde entra el conflicto en cada uno de nosotros. Nuestro trabajo, hermanos, es pelear la buena batalla y mantenernos en la cobertura de Dios. Sí, pero él es un ser maligno, hermanos, con mucho más experiencia que tú y que yo, porque habemos personas que decimos, no, hombre, mira el colmillote que tengo, él tengo retorcido. No, él lo tiene más retorcido que tú y que yo juntos. Déjame decirte algo, él tiene más de quién sabe cuántos miles de años de experiencia más que tú. Nada más, ha tumbado a grandes reyes, ha tumbado a poderosos, hermanos, a través de la historia. En la Biblia lo hemos visto. Tumbó a Saúl, tumbó a David, tumbó a Sansón, tumbó a Judas, tumbó a tantos personajes. Hermanos, nosotros no estamos exentos. ¿Estás conmigo? O sea, no estamos exentos. Por eso necesitamos la cobertura de Dios. Ahora, anota, ya lo anotaste, ¿verdad? ¿Por qué es el interés? Porque sabe que si logra sacarme de la cobertura de Dios, soy vulnerable a sus ataques. Más fácil. Hermano, desprotege, Ángel, desprotege a tu niña, desprotégela, déjala fuera en tu casa. Pastor, eso es ilógico, es incoherente. ¿Por qué? Porque la niña, ¿qué necesita? La protección de papá y de mamá, ¿o no? Esto, o sea, ¿cómo en algo tan natural, verdad, Julio? Quítale la cobertura a tu hija, desprotégela. No, miren, ustedes ven al padre y ahí está con su hija, ¿verdad? Y la protege y la cuida. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que tenemos como padres, ¿cierto o no? Entonces, imagínate, el diablo sabe, si yo saco un hijo de Dios de la cobertura de su padre, pues más fácil lo ataco, más vulnerable, más débil.
Pues al final de cuentas la cobertura de Dios se mantiene como en oración, nos mantenemos ahí leyendo la palabra, congregándonos, buscando las cosas del reino primeramente. Pero si logras sacarte de ahí, empiezas a perder batallas, empiezas a menguar, empiezas a declinar tu vida espiritual y comienzas a acentuarse en las cosas más terrenales, que eso es lo que hace el diablo. Lo hizo con Eva. Mira lo que dice Génesis 3, Génesis capítulo 3. ¿Cuántos están aprendiendo? Anota el modus operandi del enemigo. Aquí está el modus operandi. Génesis capítulo 3 versículo 1. El modus operandi es la forma de operar, su manera de actuar. Cuando en lo natural un asesino, un ladrón, hermanos, anda haciendo atracos, lo primero que hace la policía o los detectives es buscar el modus operandi. ¿Cómo lo hace? ¿Qué pasos da él para? Este es el modus operandi. Así como lo hizo en el Génesis, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y qué triste es que muchos caen, hermanos, y son sacados de la cobertura. Recuerda, Adán y Eva gozaban de la bendición de Dios, estaban bajo su cobertura. Pero la serpiente, ¿qué era? ¿Cómo es la serpiente? Dígalo más fuerte, ¿cómo es? Astuta. Es astuta. Lo primero que va a entender que el diablo es astuto, hermanos. Es decir, la astucia se basa o se vale de engaños, de confusiones. Si te has dado cuenta que hay personas que son muy astutos, muy diferente ser astuto, inteligente y sabio. Es muy diferente. El que tú seas astuto no significa que seas sabio. El que tú seas inteligente no significa que tú seas sabio. La sabiduría viene de Dios. ¿Estás conmigo? Dice que era astuta la serpiente. ¿Quién es esa serpiente? Satanás. Otra palabra para astuto, ¿sabes cuál es? Mañoso. ¿Cuál? ¿Sí te has dado cuenta de gente que dice que es bien mañoso? Agua, porque hay gente, no sé si te has dado cuenta que personas que hablan y tienen una habilidad de modo que te embaucan, ni te das cuenta y ya caíste en tus garras, en sus garras. ¿Por qué? Porque utiliza palabras, sabe verte en el momento preciso, sabe cuándo llegar. Bueno, Satanás es astuto. Sí. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. No nos vamos a meter en conflicto, porque a la mujer y no al hombre. No nos vamos a meter en conflictos. Aquí el asunto es que él buscó el momento. Satanás nada más va a buscar el momento, hermanos, para sacarte de esa cobertura, para llegar, engañarte con mañas, con astucia, con confusiones, con mentiras, con tantas cosas. Dicho sea de paso, Jesús dijo que Satanás es padre de mentiras. Entonces todo lo que hace está en base a una mentira. Le dice a Eva, con que Dios dijo. Es lo primero que utiliza Satanás. Con que Dios ha dicho. ¿Sabes qué pretende hacer? Que venga una duda a tu corazón de lo que Dios ya dijo en su palabra. Es lo primero que va a querer hacer. Por ejemplo, yo te puedo estar hablando este mensaje y el diablo puede estarte lanzando esas vocecitas de ¿a poco si le crees? Puro cuento, te están manipulando, es puro rollo, tú puedes. Cobertura, has salido de otras. Hola. Saliste de otras peores. No, el pastor nomás te está manipulando para que vayas a la iglesia. Porque eso hacen todos los pastores, porque quiere tu diezmo, quiere tu semilla. Ay, hermanos, es astuto. ¿Con qué Dios dijo? ¿A poco sí? Y la mujer le dice, sí, dijo que no probara. Y el problema es que cuando no conocemos bien la palabra, hasta la inventamos. Dios le dijo, no pruebes ese fruto, pero la mujer le agregó, y que ni lo toque. Dios no dijo eso. Pero uno, es bueno para, dile al que está a tu lado, bueno para añadirle. ¿Verdad que sí? Cuando decimos algo,
Y luego nosotros le agregamos el plus, ¿verdad? Es que dijo que tú eras bien, ¿bien qué? Es que sabe que dijo que el pastor que tú eras bien así. No, pero también dijo que también eras bien acá. Y no lo dije. Pero somos buenos cuando no conocemos la Biblia, hermanos. Por eso es importante conocer la palabra. ¿Está conmigo? Y poder decir, escrito está. Esto fue lo que el Señor dijo en su palabra. Entonces la mujer dice que no pruebe. ¿Y qué crees? Que ni toque. Porque el día que yo toque ese árbol, ciertamente moriré. Aquí viene lo segundo y le dice a Satanás, morir. No vas a morir. Eso es puro control mental. ¿Por qué? Porque la religión controla con el miedo. La religión controla con esto. Uy, hermanos. ¿Y sabes cuántos han caído en eso? Y embaucó a la mujer. Entonces, ¿qué hace esta mujer y qué hizo Adán? Hicieron lo prohibido delante de Dios. En otras palabras, logró sacarlos de la cobertura. ¿Y les costó? Sí, les costó. Y la primer señal, escucha, la primer señal que se manifiesta en Adán y Eva cuando son sacados de la cobertura es entender que habían pecado. Porque cuando el Señor los busca, se escondieron de Dios. Y les dice, aquí viene lo segundo, les dice, ¿por qué te escondes, Adán? Y le dice a Adán, es que vimos que estamos desnudos. Y Dios inmediatamente le dice, ¿quién te enseñó eso? Es así como yo como pastor me doy cuenta cuando ya se están saliendo de la ¿quién te enseñó eso? Yo no lo enseñé. Yo no enseño eso. Dios dijo, ¿quién te enseñó? Y Adán dice, la serpiente fue la que nos enseñó. Y Dios sabe todo, pero quería alumbrar el corazón de Adán. Quería que fuera sincero Adán. Pero lo segundo que hace el hombre una vez que se sale de la cobertura es esconderse de Dios. Sí. Pero ¿qué crees? Dios anda en busca de nuestros corazones para restaurarnos y volvernos a esa cobertura. ¿Estás conmigo? Entonces utiliza las mismas mañas hoy en día. El diablo utiliza esas estrategias para sacarte de la cobertura de su presencia y tú puedas vivir escondido. La vida del cristiano no es para vivir escondidos, hermanos, para vivir en derrota, para vivir, hermanos, en miseria, para vivir en pecado, en problemas. No, es para vivir en Cristo, en victoria, hermanos, sí. Entonces, por esa razón, amada iglesia, tenemos que cuidar el mantenernos en su cobertura. ¿Estás conmigo? Juan 8:44, mira lo que dice. Con que Dios ha dicho, ¿a poco así te enseñaron? Y empieza a meter esa semilla. Mira lo que dice. ¿Por qué no puedo confiar, hermanos? Pastor, pero ¿qué hay de malo el que yo pueda pensar así? Mira lo que dice Jesús. Vosotros sois de vuestro padre. O sea, hermanos, tú puedes ser un hijo de Dios. Aquí enseña, hermanos, que alguien puede ser también hijo del diablo. Hola. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Dios como padre da su cobertura, ¿sí o no? Pues el diablo también acobija, pero paga factura, cobra factura. Aguas. Refúgiate acá, mira, no pasa nada. Refúgiate en el alcohol, refúgiate en las mujeres, refúgiate en los vicios, refúgiate en lo otro, refúgiate en aquello. No pasa nada de eso de las reglas. Aguas. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira lo que dice, él ha sido homicida desde el principio. O sea, desde el libro de Génesis. Desde el principio, y no ha permanecido. O sea, todo lo que habla lo va a hablar en contra. En contra. Jesús es verdad. Levanta tu mano y di, Jesús es verdad. Entonces, ¿cómo hace Satanás para sacar a alguien de esa cobertura?
hablando en contra, hablando en contra. Y tú tienes que discernir cuando alguien llega a tu vida y te habla en contra de la verdad de Dios. Sí. Y dice, y él habla, él no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Porque cuando él habla, habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre. Entonces la estrategia para sacar a muchos cristianos de la cobertura de Dios es a través del engaño y de la mentira. De las mentiras. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, este año es aprender a hablar la verdad y a dejar la mentira. Sí, pastor, pues nada más es una mentira piadosa. No pasa nada. Dile al que está a tu lado, no, sí pasa. Dile, no, sí pasa. Todo cristiano, hermanos, que deja la verdad y comienza a andar en otros asuntos, tarde que temprano se va a embarrar de esa mentira. Tarde que temprano, hermanos. Pues no me ha pasado nada. Ahorita. Pero de qué pasa, pasa porque todo tiene su consecuencia. Si yo obedezco y me mantengo bajo la cobertura de Dios, voy a tener bendiciones, voy a tener la seguridad que así venga la lucha más difícil, Él estará conmigo. Pero si yo me salgo, mira, es la luz. Ahí bueno, aquí yo veo la luz. Esa es la cobertura. Si yo me salgo, para empezar, ya no voy a estar en la luz, voy a estar en la oscuridad, en la mentira. Y poco a poco, hermanos, queriendo o no, mi corazón va a dejar de ser como el corazón del Señor y va a comenzar. Hermanos, la mayoría de nosotros, una realidad es que venimos de allá del mundo. A menos que tú naciste en el Evangelio y te direccionan, pero la mayoría de nosotros sabemos lo que es andar de mentirosos. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Yo aprendí de una manera que me dio vergüenza. Porque a veces uno dice, pues no tiene nada malo que yo diga algo de mentiras. No. Me acuerdo que era pastor colaborador en una iglesia, y esto lo he contado anteriormente. Mi hijo Ángel tenía 6 años, 5 o 6 años. Y cuidado con tu hijo a esa edad, cuidado, porque todo dicen. Y aunque tú le digas en casa, no digas nada, porque hay papás así mañosos. Me estaban hablando, era un lunes. El lunes es el día de descanso de todos los pastores. Y yo estaba descansando en mi santo aposento. Y llegó una persona y empezó, Pastor Víctor. Y yo le dije a mí, se me hizo fácil decirle a mi esposa, dile que no estoy. Hola. Cuando va a Coppel, tú dile que no estoy. Y se me hizo tan fácil, dile que no estoy. Pero al final de cuentas, ¿estaba o no estaba? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Y el que anda en mentiras, aguas. Dice la hermana, es hijo del diablo. Ya me dio miedo. Y yo le dije, dile que no estoy. Y que estaba ahí el tremendo chiquitito. Ya tiene 22 años, este tenía 6 años, ahí chiquitillo. Así corriendo se fue a la ventana y como pudo levantóse y dijo, no es cierto, mi papá sí está. Me dio tanta vergüenza, hermanos. Sí. Dicho sea de paso, cuida tus acciones delante de tus hijos. Cuida tu palabra delante. Ayer hablamos, hoy no tuvimos devocional porque tuve actualización ministerial, es el primer jueves. Pero mañana le continúo con el mensaje que prediqué ayer. Y a veces decimos, ¿dónde aprendiste esas mañas? Mira, todo lo que somos el resultado de lo que vimos en casa. Ya hay otras las aprendimos ya de grandes. ¿Estás conmigo? Por eso el Señor dice, y estas palabras que yo te mando, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las hablarás estando en la casa. Ay, es que el pastor no les enseña nada. Las maestras de escuela dominical nomás ahí los tienen jugando. Pues es que la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya.
Es que en la escuela la maestra no les pone atención. Es nuestra responsabilidad. Así que si tu hijo ahorita el resultado es otro, pues hay que meditar que hicimos mal. Haga así conmigo. Sí, pastor. Haga así conmigo. Sí, pastor. No sea que tú mismo seas